Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Museos Más Más. Iniciamos el mes de octubre y este mes queremos hablar definitivamente de algo completamente distinto a lo que hemos hablado en el mes pasado. Hoy tenemos una invitada, una persona increíble, una persona que ha trabajado bastante por el arte, una persona que vive el arte y el arte gráfico de una forma muy, pero muy interesante. Hoy quiero darle la bienvenida a esta transmisión de Museos Más Más, muy contento de tenerla, a Natalia García. Natalia, muy buenas noches. Hola, Natalia, no te escucho. perdón. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien, súper. Bueno, me alegra muchísimo. Le estaba contando acá a todos que este mes vamos a hablar de cosas completamente distintas. El mes pasado, en septiembre, hablamos muchísimo de gastronomía, de labores gastronómicas muy interesantes que hay alrededor del país. Y hoy iniciamos contigo un nuevo mes hablando sobre todo del arte, que me parece muy, pero muy interesante, algo que hemos trabajado acá en Museos Más Más, de la mano de Soinge, que es la persona que gestionó esta idea con un grupo de trabajo. Yo te contaba a ti, Natalia, cuando nos reuníamos ayer, que Museos Más Más en realidad es un portal cultural que trata de visibilizar a esas personas que como tú tienen una labor muy chévere y que necesitan en serio pues ser propagada, ¿cierto? A través de estos portales culturales. Yo quisiera que iniciáramos nuestra conversación con una pregunta que siempre se la hago a mis invitados y es, en este caso, ¿quién es Natalia? ¿Quién es Natalia García? Ok. Bueno, Natalia es un conjunto de cosas y una mezcla rara, pero yo empezaría por decir que Natalia es su mujer, es hija, no, hermana solo de mis amigas, no tengo hermanos. Y que gran parte de mi desempeño en este rol o en este mundo es ser artista. Em, Creo que eso es lo que más me define como en mi hacer, eh, pero hay un conjunto de cosas de mí que pues van paralelas a ese hacer. Pero sí diría que lo que más me define tal vez es mi oficio de hacer gráfica y de hacer imágenes. Ayer cuando hablábamos nosotros, que nos conocíamos por primera vez, me pareció muy, pero muy interesante eh, cómo realmente englobas como tal, creo que tratas de expresar que vives en realidad en todo el espectro de artes gráficas, ¿sí? O sea, que no solamente haces, que pintas murales, sino que además haces un sinnúmero de cosas que siempre en tu día a día involucras pues las artes gráficas. Eso me parece muy interesante en esa definición de quién es Natalia García. Yo quisiera preguntarte un poco al respecto de cómo llegas tú a eso, de cómo es tu infancia, cómo se ve rodeada tu infancia, si de pronto tu infancia tiene tu adolescencia, tu juventud, eh, te motiva, hay algo, hay algún detonante que te motive a hacer lo que tú eres como diseñadora gráfica, formada profesionalmente, eh, como artista, si hay algo que de pronto hizo en algún momento boom o clic que te motivó a hacer lo que haces hoy. Em, sí, definitivamente, sí hubo una persona muy en mi vida que fue mi tío, un tío que desafortunadamente ya no está vivo, pero él era una persona que le gustaba mucho dibujar y no sé, mis primeros recuerdos de acercarme al dibujo fueron a través de él. Lo que yo hacía era copiar sus dibujos, como no calcarlos, pero intentar hacerlos. Y ese fue como el primer acercamiento que tuve a sus dibujos. Era muy buen dibujante y creo que me dejó esa semilla, él sembró esa semilla en mí y por eso desde niña me acerqué al dibujo y he dibujado desde que recuerdo. Em, y ahí en adelante fui conociendo personas en el camino que me fueron acercando como a la gráfica. Recuerdo de niña estar en el colegio y tener un amigo que empezó a estudiar diseño gráfico
Y también veía sus trabajos y me inspiraba muchísimo. Entonces fueron como muchas cosas. Él me regaló mi primer cómic, me acuerdo que también fue un cómic que me marcó muchísimo por el estilo de las imágenes, como por poder comunicar cosas con imágenes. Entonces ahí inicia como ese acercamiento a través del dibujo, sobre todo. Seguro que, digamos, tu tío fue una gran influencia para lo que hoy haces, ¿sí? Para todo lo que eres tú como artista, formada profesionalmente también como diseñadora. Yo quería preguntarte con respecto a eso, esos primeros dibujos que fueron, que era eso que dibujabas. Entiendo que el cómic en algún momento sí tuvo como, como una relevancia muy importante y ya que uno lo piensa, en realidad el cómic dice más a través de las imágenes que cualquier otra cosa. O sea, el texto escrito es muy poco en el cómic, ¿cierto? Es más bien lo que se dice a través de todas las imágenes que uno ve. Pero ¿cuáles son esos primeros dibujos que tú empiezas como a hacer? ¿Cuál es esa influencia que tiene tu tío? No, pues es muy chistoso porque hay muchos que no Digamos, recuerdo, pero recuerdo mucho dibujar Jordanos. No sé si haya gente que no recuerde qué son los Jordanos. Estos como peluches con ojos de gótica. Dibujaba mucho esto cuando era muy pequeña. Mi tío dibujaba un poco de todo, retratos, cosas que veía por ahí. Y yo copiaba como rostros, jordanos, qué sé yo, personajes sobre todo. Recuerdo, la verdad, no lo tengo muy claro, pero es como lo que en este momento puedo recordar. súper, me parece muy interesante, digamos que todo lo que ha acontecido para que seas hoy, digamos, la artista que eres, uno siempre trata de hacer, tiene un referente, siempre hay un referente, y eso me parece muy importante y seguro tu tío era una gran persona. Yo voy a hacer un alto con Natalia y voy a saludar, por ejemplo, acá a José Manuel Andalco López, que nos saluda desde México. José, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión de Museos Más Más. Acá vamos a estar esperando sus comentarios, sus preguntas. A Natalia, a María Alejandra, muy buenas noches. A la ingeniera Ada Chávez, muy buenas noches. Gracias por ese excelente trabajo que lleva realizando acá en Museos Más Más. Natalia, vuelvo contigo. Me gustaría, me gustaría preguntarte un poco acerca de, bueno, ya hablamos nosotros de esos primeros dibujos que empezaste a hacer. ¿Hay algo más, por ejemplo, en ese cómic que recuerdes, ahora lo estaba recordando, que te haya parecido muy interesante o es el hecho puramente de que transmitía más la imagen que cualquier otra cosa? ¿Por qué nombraste el cómic ahorita? Yo creo que hasta el día de hoy ese cómic es algo que me encanta. Se llama Búa y es de un dibujante mexicano que se llama José Quintero. Absolutamente impresionante lo que hacía tanto en ese momento como lo que hace hoy en día. Es como uno de los grandes dibujantes de cómic de México. Y yo puedo decir que si hoy vuelvo a ver ese cómic me va a volver a impresionar, como no solo por lo que comunica en las imágenes, sino tiene como un tinte místico, oscuro, pero tierno. Es un personaje de una niña muy pequeña que, si no estoy mal, es su sobrina, algo así. Se inspira en ella para hacer el personaje de Boo atravesando mundos, inframundos. Y digamos, la síntesis gráfica que tiene es muy interesante. Y los temas que trata son muy interesantes. Entonces, estoy segura que si hoy lo vuelvo a ver, me va a encantar de nuevo. Estamos hablando de más o menos de qué año viste ese cómic. O sea, es imposible volver a encontrarlo. No, yo creo que online se puede encontrar mucho del trabajo de él. Yo creo que ese Ok. cómic lo vi en el año, quizás. ¡Ay, es difícil! Espérate, me acuerdo. Por ahí en el 2002,
2000, algo así. Súper, súper. Una gran influencia también. Yo quisiera que, bueno, ya que hablamos nosotros de tu origen, que hemos entrado un poco en contexto acerca de quién es Natalia García, me gustaría preguntarte ya con respecto a tu labor, digamos que teniendo en cuenta estos momentos que vamos a tener a lo me gustaría de cómo llegas a hacer lo que hoy haces, aparte, por ejemplo, a hacer lo que haces con los muros, a pintar los muros, cómo llega Natalia García a eso. Bueno, mi experiencia con los muros empezó en la Universidad Nacional. Yo estaba estudiando diseño gráfico. Como te decía, yo ya llevaba mucho tiempo dibujando y acercándome inclusive de manera profesional al dibujo, pero nunca había pintado un muro. Y esto fue motivada por amigos míos de la universidad que en ese momento ya pintaban murales era una práctica muy chévere dentro de la universidad porque mucha gente lo hacía y tenían contenidos muy interesantes las imágenes que ahí estaban. Había en ese momento mucha influencia de grandes personajes que salieron de la Nacho, que en ese momento, no sé, el colectivo Excusado, que ya no existe. Pero bueno, había una gran movida en la Universidad Nacional para pintar murales. Yo empecé con amigos míos a hacer una práctica, a pasar ilustraciones que teníamos en las libretas o ideas que teníamos a los muros. Y esa fue como mi primera experiencia y fue como un amor a primera vista, porque me gustó mucho el formato, como sentirme dentro del dibujo, porque cuando uno trabaja en gran formato estás como dentro del papel, ¿no? Y ver el impacto que tenía, el alcance que tenía en la distancia, en la cantidad de gente que podía impactar esa imagen eh, y sobre todo el carácter público de dejar algo tuyo que es completamente público, inclusive vulnerable a ser intervenido por alguien más. Entonces, así empezó y creo que desde ese día eh, intenté seguir haciendo eso. Ok, yo ahora que estás nombrando, digamos, lo público que puede volverse todo el trabajo que tú haces, pienso que también puede volverse esa patrimonial. Es algo que nosotros pues realmente lo vemos y yo ayer lo hablaba contigo y decía, siempre vemos el resultado de todo, pero detrás de eso hay un trabajo, hay unas influencias, hay un combo de personas que está detrás, hay influencias de otros, de pronto combos, de otros parches que son muy interesantes. Eso que mencionabas tú, por ejemplo, de cómo, digamos, ya cuando pasa del papel al muro, pues te das cuenta del alcance que tiene. Eh, yo, yo particularmente siempre he visto, digamos, en el graffiti como una forma y en los muros y pintar los muros. Yo estuve en una universidad pública y realmente veía la importancia de lo que puede transmitir el muro. El muro está ahí, el muro hace parte de muchas de las cosas que nuestro diario vivir, el muro de la facultad, el muro de la entrada de la universidad, lo que transmite. No tiene necesariamente que ser un mensaje escrito, como lo veníamos hablando ahorita, un mensaje gráfico, que también puede decir muchísimas cosas más que lo escrito. Yo quería preguntarte con respecto a eso, a ese tema del proceso, y pues, es un poco hablando acerca de la inspiración, cuando ayer lo hablábamos y te lo preguntaba como en una primera reunión que teníamos nosotros, qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira en este momento cuando estás realizando tu trabajo? Y creo que ya has venido como resolviendo un poco esa pregunta cuando me dices acerca de realmente el impacto que puede tener, no solamente tenerlo en el papel, sino ya pasarlo a un espacio mucho más grande, mucho más público. Pero ¿qué te sigue inspirando? Porque me imagino que hay muchas otras cosas más. Em, bueno, hay una cosa que tengo que decir. Yo realmente encuentro un gran placer en crear imágenes, como es una satisfacción personal
que tengo, inclusive de imágenes que no comparto y que no llevo a ser públicas. Entonces, de por sí la creación de imágenes ya me produce una gran satisfacción, como de poder materializar cosas que tengo en mi mente. Y el hecho de llevarlos a la calle, que siento que es mi intención y que también me genera mucha satisfacción, es crear una sensación en las personas, más que llevar un mensaje. Me gusta cuando las personas se acercan y sienten algo en el muro, ¿no? Muchas veces ni siquiera saben qué significa, pero les da emoción, se sienten nostálgicos, se sienten alegres, se sienten, qué sé yo, tantas cosas, pero sienten algo, ¿no? Y que esa imagen de ver a la persona contemplar el muro y sentirse atraída, como darse ese paréntesis para contemplar, creo que eso es lo que más me gusta. Ya del mensaje, bueno, hay cantidad de cosas que cada quien le gustaría decir y creo que eso obedece a momentos de mi vida o a el proyecto o lo que esté sucediendo en ese momento. Pero sobre todo es generar una sensación en la persona es lo que más me gusta. Digamos que cuando mencionas la sensación, pienso en múltiples sensaciones que uno puede sentir a la hora de ver una obra plasmada, ¿cierto? ¿Qué Ujú. sensaciones, digamos, has recopilado a lo largo de estos años con cada uno de los trabajos que haces? Entiendo que no solamente tienes, como bien lo decías, todos tus trabajos expuestos, sino que hay cosas que no compartes. Pero hablemos un poco como de esas sensaciones, qué sensaciones, digamos, has logrado recopilar a lo largo de estos años, qué sensaciones puedes como recordar en este momento. Yo creo que hay un espectro súper grande, como gente muy feliz, nostalgia de cuando he pintado personas que inclusive ya no están, rabia también de personas que han visto cosas que estoy pintando y no les gusta, em, y se enojan por lo que sea la imagen o inclusive solo por estar pintando. Mm, También resentimientos, también me ha pasado que me han tapado por tapar y todos estos dramas del graffiti. Entonces, creo que es un espectro muy grande de sensaciones. Eh, pero digamos que me esfuerzo mucho por crear algo que sea inquietante, que genere curiosidad, que genere preguntas. Mm, Me gusta mucho crear imágenes que no sean vistas en la cotidianidad, fantasías, cosas surreales, y esto inquieta a las personas. Te preguntan qué significa, por qué pintas eso, es como muchas veces no entienden, pero les genera una curiosidad. Creo que esa es una de las sensaciones que más me gusta generar en las personas. Ok, ese espectro, así como lo estabas hablando, así de grande, pues me parece muy llamativo, porque hablamos desde lo inquietante, que es lo último que mencionas, desde la rabia, y creo que también es parte de tu trabajo. Yo tengo acá una pregunta de Ada Chávez que nos dice, ¿cuáles son las obras que has producido que más emoción te han generado? Y ¿dónde están ubicadas? Si son obras que has decidido compartir, Natalia. Eh, bueno, así a primera me acuerdo de una que desafortunadamente dejó de estar hace muy poco, hace unas 2 semanas. Era un muro ubicado en la 26, como frente al Centro Memoria, que se pintó en compañía colectiva Tempo, Tinta del Río, ARC, Tech, que son otros artistas de graffiti. En este gran muro que pintamos juntos, yo hice la imagen de una mujer que tiene una mano en la boca y es como todo un mural en torno a la masacre de líderes sociales. Esta imagen generó muchas emociones en las personas, inclusive desde el boceto. Cuando se presentó ese boceto, muchas personas dijeron que era una imagen muy fuerte, que de pronto podría generar conflictos, y fue muy chévere porque en el equipo decidimos que la queríamos así y que eso era lo que queríamos generar, como una
cara enorme de 4 pisos, con una mirada de pánico, siendo acallada por una mano en su boca. Y mucha gente como en ese momento también le gustó mucho la imagen como a modo de protesta. Eh, y fue muy positivo para mí la respuesta tanto de la gente que sentía que era muy fuerte, porque justamente te das cuenta de que claro, es fuerte, pero es que es la verdad, es que eso es lo que está pasando, ¿no? Qué bueno que te des cuenta que es fuerte, tanto de la gente que dijo qué bien que lo hayan hecho. Ese es un muro que recuerdo mucho. Ahora que estás mencionando particularmente ese muro, yo recuerdo toda esa coyuntura que bueno, sucedió con esas pintadas que se dieron alrededor del Centro de Memoria Histórica. Me parece, digamos, muy interesante. Había imágenes muy fuertes, recuerdo el tuyo particularmente, y me parece que es clave en todo lo que estaba pasando en torno al país, todo lo que vivimos nosotros, digamos, como en ese tiempo que no hemos logrado superar un poco, pero que es muy clave. Y así como lo dijiste, creo que debe ser muy duro cuando tienes que lidiar con otras presiones como, oiga, es que no puede ser esa imagen la que aparezca. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso. Yo quería preguntarte con respecto a cuántas obras, digamos, hay expuestas tuyas, cuántos muros hay expuestos que hoy recuerdes en relación con la pregunta de Ade Chávez. ¿Cuántos muros podemos encontrar hoy acá en el país, desde el mundo podremos encontrar tu trabajo pintado? Es difícil saber sí, es muy difícil saber exactamente cuántos porque de pronto hay unos que ya no existen, pero actualmente hay uno en las aguas que fue hecho recientemente, la semana pasada, en el túnel de Transmilenio de la séptima con 26, en la Macarena por la Circunvalar, hacia el sur como por el Galán. A ver, ¿qué otros? Así que me acuerdo que pueden todavía estar bien. En la costa también tengo varios, en Buritaca. Ahí en Arauca tengo regados también algunos. Tunja. Bueno, ahí es difícil dar el número, pero hay varios que todavía se pueden ver. Súper, súper. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Mira lo que nos preguntaba Chávez también y es, ¿qué es, digamos, cuál es el más difícil de hacer? ¿Es por la logística que ocurre ahí? Yo también quería preguntarte con respecto al proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace el proceso para hacer un muro? Bueno, primero respondiendo lo del cuál ha sido el más difícil, voy a volver a ese muro de la 26. Yo creo que es el muro más alto que he pintado hasta el momento y fue muy extremo. Fue muy extremo porque ya había aparte yo soy súper bajita y así sea un muro de un piso necesito subirme así sea en una escalera o en una silla. Entonces siempre estoy como sufriendo porque no alcanzo a algún lugar. Entonces en ese muro habían 4 secciones de andamio y aún así yo no llegaba a la parte de arriba. Entonces, los coordinadores de alturas me tuvieron que amarrar a varias cuerdas y yo pararme como en el borde de la reja del andamio, muy extremo en realidad, con un extensor de 2 metros para llegar a la parte de arriba. Fue muy chévere, pero fue muy extremo. Yo diría que eso, lo más difícil de pintar muros así es pues la altura y todo lo que implica el andamio, todo lo que implican los sistemas de seguridad. Hoy en día siempre te exigen arneses, cascos, líneas de vida, todo eso es un equipo pesado que, que es incómodo, que en realidad es incómodo para pintar. Ya de por sí, pues necesitas como cierta libertad para poder trazar bien y eso dificulta un poco la tarea, pero pues es necesario. Y en cuanto al proceso de un muro, quiero decir que cada artista tiene un proceso muy personal
Digamos que hay cosas que podrían ser comunes, es como trazar un boceto, sea que uses retícula, no uses retícula, eh, poner fondos o hacer los personajes primero. Ahí ya empieza a entrar una cantidad de variables de cómo trabaja cada persona. Por lo menos yo siempre trazo un boceto, empiezo como a trabajar en capas de atrás hacia adelante, lo aplico a la pintura, lo aplico al mural, siempre pinto primero lo que está atrás, luego voy como pintando hacia el frente las cosas que están más adelante. Pero hay gente que pinta completamente diferente, hay personas que pintan como una impresora, como que van finalizando todo completamente finalizado, así como un escáner. Eh, pero no, sí, son métodos, ya cada uno tiene un método muy personal. Ya que yo esa pregunta ayer me imagino que esa experiencia que hiciste con este, digamos, con este muro en que está, ¿cierto? Que fue una experiencia realmente enriquecedora para ti, me imagino, y muy extrema, seguro. Pues requiere todo un proceso. ¿Cómo lograste, digamos, en ese momento llegar a poder pintar ahí? Tienes que presentaste una convocatoria, lo hiciste con sola, con intervención. ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso? Entiendo, digamos, ya la parte personal tuya, pero ¿cómo llegaste a lograr Bueno, ese muro en particular eso, fue tener? una invitación que me hizo a Tempo, que ya estaba trabajando en Sí, conjunto con la Heinrich Böll, que es una fundación colombo-alemana. Ellos me invitaron como artista y junto a un grupo de artistas muy talentosos que te los mencioné antes. Y así fue como llegué a ese proyecto, fue una invitación que me hicieron. Pero sí, hay muchas formas de entrar en un proyecto, ¿no? Convocatorias, contratos, que te recomiendan, el voz a voz, en fin. ayer hablábamos también un poquito de eso, que realmente no es solamente, digamos, si alguien quiere hacer particularmente algo y se contacta contigo, lo puede lograr hacer. No sé, o sea, realmente Natalia no se encasilla solamente en hacer lo que ella quiere hacer, sino que también puede ceder ante algunas cosas. Obviamente, me imagino que eso requiere un grado de tiempo, de preparación. Háblanos un poquito, por ejemplo, de la pintada que tuviste ahorita, hace una semana, y ayer hablábamos un poco de la que tienes este fin de semana, ¿es verdad? Si no estoy mal, ¿es este fin de semana o el próximo? Sí, este fin de semana. Bueno, primero, sí, mi vocación siento que es como, o mi mirada, es la mirada de un diseñador. Esa fue como mi formación y siento que es mi método de trabajo, yo te contaba ayer. Entonces, digamos que mi forma de trabajar sí es un poco poner las imágenes en función de algo, en función de alguien, inclusive en función de mis propias ideas. Eh, Me pasa mucho construir imágenes con la otra persona, eh, como respondiendo a lo que la otra persona busca, quiere ver, sus ideas. Es algo con lo que no tengo problema. Mm, y la pintada que tuve la semana pasada, ya una semana larga, fue en la Alianza Francesa, en el centro de Bogotá, en Las Aguas. Esta, también fue una invitación que me hicieron gracias a una amiga que recomendó mi trabajo. Y bueno, este fue un proyecto muy interesante porque fue una pintada en el marco de un festival que se llama Súmate al Bosque. Es un festival que tiene información muy interesante sobre deforestación y algo que llaman la huella ecológica, que es una medida que te ayuda a saber tu impacto en la deforestación dependiendo tus lógicas de consumo. Eh, la idea era que mi intervención hablara de todo eso, ¿no? De todos los temas de deforestación unidos a la huella ecológica.
Entonces la imagen que yo planteé ahí fue respuesta un poco a esa información que leí. Era una imagen de especies de bosque y como protagonistas iban unos pies de los cuales salía una huella muy grande donde estaban como unos de los agentes principales de la deforestación. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo yo puedo responder a una necesidad gráfica de una persona o de una entidad. Y siento que eso no quita o no me resta como el lenguaje que ya tengo en las imágenes. Es como la forma más bien en la que lo soluciono. Siento todo lo contrario. Eso me ha hecho pintar cosas que yo tal vez por mi iniciativa jamás habría pintado y que el resultado ha sido como de todo mi gusto y he podido aprender mucho en el proceso. Y la otra que me decías de este fin de semana es un evento que se llama el Grafitazo, en honor como al Bogotazo. Va a ocurrir este fin de semana, es como en la 30 con 61 más o menos el fin de semana. En este evento voy a estar pintando en vivo y también voy a ser jurado de, bueno, la premiación que va a haber ahí de algunas piezas. Es un evento en la calle, va a estar muy interesante para las personas que quieran asistir. Entonces, pues nada, totalmente invitados. Te me fuiste, ya. Qué pena, discúlpame, tuve un problema acá de conexión, pero lo solucioné. Ya. Escuché hasta la parte en la que pues, estamos hablando de este muro que tienes, que pintaste hace una semana, ¿sí? Sé que me quedé sin conexión un buen rato, pero todo lo siguiente te lo alcancé a escuchar muy, muy entrecortado. Le ofrezco una disculpa a todos los que estaban conectados, un error de conexión. Pero algo surgía ahí que me parecía muy interesante. O sea, ellos querían que, digamos, tu intervención tuviese que ver con respecto a la huella, ¿cierto? Pero, ¿y cómo logras eso? O sea, ellos te dan cierta información y tú automáticamente empiezas un trabajo de creatividad que puede demorar ¿cuánto demoró eso? Ellos te dicen como, bueno, quiero que desarrollemos esta idea de la huella, o sea, me parecía súper asombroso personalmente. No sé, o Se sea, me fue un poco tu audio al final, pero bueno, te voy contando. sí, Em, Esos procesos varían en tiempo, depende de la complejidad, depende de la urgencia del proyecto. Em, Ahí vuelvo como al proceso del diseñador. Yo abordo el proceso creativo como lo aborda un diseñador, o como aprendí a hacerlo como diseñadora. Entonces, como ver cuál es la necesidad, qué es lo que hay que comunicar, cuál es el mensaje más importante y cuáles son los elementos que pueden hacer que ese mensaje sea más claro, eh, y llegue de una mejor manera al espectador. Esa es la manera en cómo soluciono, digamos, en ideas, el trabajo, y después viene ya todo un trabajo como desde mi perspectiva es muy importante de color. Es como lo que más me gusta del trabajo gráfico es el color. Intento meterle mucho al color de forma comunicativa, el color por sí mismo ya dice muchas cosas, entonces es como donde más me las oyo, pues yo en mis imágenes es en el color. Este proceso en especial duró una semana, más o menos, en proceso creativo, entre socializar, entre ver cosas que ellos pensaban, más o menos duró una semana, de tener un boceto listo para llevarlo a la pared. igual sigue siendo muy impresionante que en una semana pues puedas conceptualizar pues una idea y ya tengas manos a la obra para intervenir. Eso me parece una labor supremamente titánica, y es muy, pero muy importante resaltar. Ahora que se daba ese problema de conexión que yo tuve, me quedé pensando en eso, me quedé pensando en realmente tiene que ser un proceso muy, pero muy complicado, que a partir de ideas como yo tengo esta idea, quiero que trabajemos esto,
estos son los objetivos, las temáticas que queremos desarrollar, pero quiero que lo hagas tú. Ahora que lo completamos como la idea de particularmente ese proceso, me imagino que sea también algo como, estas son mis ideas, ustedes también tienen unas, ¿qué tal les parece esto? Esta es la semana que estamos hablando que tuviste antes de empezar como a pintar, ¿sí? ¿Es verdad? Sí. Mm. Yo siento que ese proceso es como un músculo. Uno aprende también cómo hacerlo. Y obviamente al inicio es complejo, tienes muchas ideas, tienes un poco también como cierto recelo de compartir si sí es bueno, si sí va a gustar, si no va a gustar. Y uno va aprendiendo como también a sacarle la información a la gente, porque pasa mucho que te dicen, no, haz lo que tú quieras. Eso nunca es verdad, porque siempre que te dicen haz lo que tú quieras, vas a hacer lo que tú quieras y luego te dicen, ay, no, pero yo me imaginaba esto. Entonces, como que tú ya vas aprendiendo a leer a las personas desde el inicio, a decirles, bueno, qué imágenes te interesan, qué estéticas te interesan, tienes imágenes referentes sobre colores, sobre ideas, sobre cosas que puedan alimentar la imaginación y sobre todo ver un poco qué expectativas visuales tienen las personas de lo que tú estás haciendo. Entonces es toda una práctica que se aprende también. No es que uno de un momento a otro aprendió a conceptualizar así en 2 minutos, no, es todo un proceso de ensayo y error. Mira que yo tengo ahí con eso que estamos hablando, pues particularmente dos preguntas y una de ellas es con respecto a si te ha pasado alguna vez, Natalia, que tengas, digamos, en el boceto, el mejor boceto que has, o sea, para una idea que quieres desarrollar, para un muro que quieres intervenir, pero te dicen, no, lo que estábamos hablando, o sea, que esa persona que te dice, tranquila, haz lo que tú quieras, tú eres artista, y después te dicen como, oye, no, y tenías el mejor boceto, la mejor idea, ¿alguna vez te has tenido que echar como para atrás con una idea muy chévere que, hayas tenido, que se haya quedado en el papel? Sí, sí, me ha pasado. Y también, como te digo, depende mucho del proyecto. Hay proyectos en donde realmente eres completamente libre porque esas son las condiciones, ¿no? Como es un proyecto en el que tienes total libertad artística, pero hay otros donde no. Y yo siempre me acuerdo mucho de un profe mío de la universidad que me decía, mira, el cliente siempre escoge lo peor. Y es muy triste Es claro. porque muchas veces la gente piensa que porque te contrata, tú estás para dibujar, entre comillas, lo que esa persona quiere. Eh, y olvidan como que tú tienes toda una labor creativa de crear la mejor versión de esa idea. Sí, me ha pasado presentar bocetos increíbles y decir, no, este va a ser el que van a escoger, y me digan, no, no, ese, no, no queremos eso, queremos algo asá, de otra manera completamente diferente, o presentar dos opciones y que escojan la que menos me gusta, también me ha pasado. Entonces, todo un proceso de intermediación con la otra persona, de diálogo, por eso es muy importante desde el principio, el pre, para mí se ha vuelto completamente indispensable el diálogo previo al diseño. Es muy importante que la persona exprese realmente cómo, qué expectativas estéticas, gráficas tiene para yo encaminar como la idea mucho más objetivamente y disminuir todos esos márgenes que se crean después de que tú presentes y te dicen, no, no estoy de acuerdo, no me gusta esto, esperaba lo otro. También es un trabajo con uno muy fuerte porque pasa que a nadie le gusta que te digan, no, no me gusta lo que estás haciendo, ¿sabes? Pero con el tiempo creo que eso, por lo menos para mí, ha dejado de tener tanta importancia. Siento que al principio, claro, cuando me decían no, era como, ¿por qué? Es Claro. bueno, estoy segura que va a ser el mejor, pero después vas entendiendo que las miradas son tan diversas, y que un poco la labor de servicio es esa. Entonces, cuando estás en el plan de poner a servicio lo que tú haces a otra persona, tienes que entender que esa persona ve las cosas completamente diferente a ti. Y,
y un poco ponerse en los pies de esa persona para ver cómo está viendo lo que tú haces, pues hace que tu perspectiva como el artista y como ese ego que se tiene sobre la obra, pues ya no sea tan relevante. Yo pienso que puede ser muy frustrante y lo digo yo como poniéndome un poco como en los zapatos de un artista como tú, que le digan, oigan, no, y uno tener el mejor boceto y decir, oiga, este es el que más me gusta, y que en un momento, me imagino, en principio pudo ser frustrante, pero eso que dices es supremamente valioso porque en realidad creo que ha nutrido todo lo que es Natalia García hoy y que se tome las cosas, me imagino, mucho más suave con respecto a estas negativas, con respecto a otras ideas, con respecto, ¿sabe qué? No, démosle la vuelta, no quiero eso, quiero otra cosa. Eso me parece, y creo que te ha nutrido más como artista, ¿sí? Total. Ahorita yo me quedé pensando en algo muy interesante que hablaste hoy ya, que mencionaste acerca del color, que hablamos ayer. Y es, la pregunta realmente es, ¿por qué el color? Por, digamos, ese uso de los colores, ¿por qué te gusta tanto? No sé si es Mm. una pregunta muy difícil de contestar, ayer no la hacíamos, pero ahora que mencionabas el color, me quedó la duda. Porque el color, siento que el color es la parte más abstracta de la imagen. La imagen ya dice cosas, ya figura cosas, eh, ya es algo, pero esa imagen puesta de un color o puesta de otro color cambia su intención, cambia su comunicación. Entonces el color sí es una abstracción eh, y es una forma de decir, de sentir cosas. El color afecta muchísimo la sensibilidad de las personas, su subconsciente, tanto que pues, hay miles de marketings alrededor del color, de que los restaurantes se deben pintar de cierto color, de que las oficinas se deben pintar de cierto color, porque afectan de una forma muy abstracta y sin decir absolutamente nada la emotividad de las personas. Entonces, la mía también. Cuando yo pinto y manejo ciertos colores, cierta gama, creo estas imágenes con ciertas paletas que escojo, yo también estoy teniendo una carga de emociones en el momento de hacerlo. Entonces siento que para mí es lo más placentero al momento de crear, es como tener una paleta con la que me sienta completamente conforme y que genere ritmos, que genere sensaciones, que ni siquiera yo podría como con palabras decir porque te digo, es algo muy abstracto. Ahora que lo mencionas, pienso lo mismo, pienso que el color también puede transmitirnos muchísimas cosas, o sea, todo lo que hablábamos ahorita nosotros acerca de las sensaciones, me parece que el color es pieza clave en lo que haces, en lo que quieres transmitir con un muro, con un boceto. Yo quería preguntarte con respecto al tema de las paletas de los colores y quiero terminar ahí ese tema y es, por ejemplo, cuando, cuando tienes el boceto, cuando elaboras el boceto, de ese muro que vas a realizar, elaboras todo el boceto con toda la gama de colores, con toda la paleta de colores que vas a utilizar, es decir, pruebas todos los colores antes en el papel que plasmarlos en el muro, ¿sí? O sea, hay un proceso. A veces sí, depende el proyecto también, depende el tiempo que tienes para realizarlo. Cuando el tiempo es corto, me gusta tener todo solucionado antes. Eh, una paleta base, no digo que llego al extremo de realizar absolutamente todos los detalles en el boceto, no, pero sí tengo una paleta escogida determinada y en el camino voy agregando otras tonalidades que complementan. Mm, Diría que la mayoría de veces sí elijo las paletas de color antes, pero depende del proyecto, le doy un poco más de libertad o no. Yo tiendo a ser una persona controladora, entonces creo que sí es más las veces que lo hago antes que las que no, pero puede pasar que depende la situación, le deje más libertad a eso. Acá tengo un comentario de Lina Guzmán, nos dice, el cliente siempre tiene en la cabeza una idea que nunca es igual a lo que tú crees que debe ser la interpretación de lo que él quiere que le hagas. De ahí que muchas veces ambos se frustren
Él porque no era lo que esperaba y tú porque tu trabajo no encantó al cliente. Y pues viene pues un poco como en relación a lo que te preguntaba ahorita. Hay muchos bocetos que seguro son magníficos y que quedaron en el papel o que de pronto los hiciste y los plasmaste en otros lugares. Ayer hablábamos también que, por ejemplo, me decías que también tatúas, que me pareció supremamente interesante. Y esto que pregunta Elina y que menciona Elina, pues me da pie para que pasemos a este siguiente momento y es esas otras actividades que tú desarrollas. Entiendo que no solamente estás dedicada a pintar muros, a intervenir muros, sino que vives completamente todo el espectro gráfico. Háblanos un poco de eso. ¿Qué estás haciendo ahorita? Como un poco de eso. Bueno, todo el espectro gráfico son palabras mayores porque es muy amplio. Digamos que dentro de la gráfica hay varios brazos en los que yo me desempeño, que es el diseño gráfico, la ilustración, el muralismo y el tatuaje. Esos son como los fuertes. Me encanta también la animación, pero es como lo que menos hago. Y estoy completamente dedicada a este conjunto de cosas. Es lo que en mi diario hacer, pues me desempeño en eso. En esta última del tatuaje, y volviendo un poco a lo que mencionaba la persona que hizo la pregunta, siento que el tatuaje es una de las cosas que más me ha enseñado como que a que la imagen esté en servicio de alguien. Siento que como el hecho de que sea tan delicado poner una imagen en el cuerpo de una persona, esa persona debe estar completamente a gusto con lo que va a estar en su cuerpo. ¿Qué pasa? Es, como te decía antes, esa habilidad de diálogo y de descifrar y de comunicar y de como llegar a una solución de lo que está buscando esa persona se desarrolla con el tiempo. Aprendes a tener una mejor comunicación porque esa es la base de todo. Porque el cliente no está conforme con una imagen o yo no me siento conforme con lo que dice porque algo en la comunicación no estuvo claro. Entre más clara sea la comunicación, más acertado va a ser el resultado. Y tú aprendes ese proceso de comunicación. Eso pasa mucho con el tatuaje. Entonces las personas muchas veces saben que quieren, como específicamente que quieren, quiero un pájaro en el hombro y ya tú vas como por esa línea y sabes qué le quieres hacer. Muchas veces no saben qué quieren y es todo un indagar en el otro sobre cómo llegar a algo que esa persona se sienta bien, se sienta conforme. Me imagino que debe ser completamente, pues, difícil todo ese proceso de comunicación, pero con el largo, o sea, con el paso de los años y la experiencia que has adquirido, que has recogido tú, pues has entablado como mejores canales de comunicación con las personas. Seguro la comunicación es mucho más eficiente hoy con las personas para saber qué es lo que quieren realmente. Yo pensaba en esto del tatuaje porque digamos, ayer que lo hablábamos, que me decías también acerca de la ilustración, pues pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Estás como atada también un poco, digamos, la palabra atada no me gusta mucho en ese momento, pero estás sujeta como a deseos o a necesidades que tenga una persona que te pide con respecto a algo. Hey, por favor, necesito que eh, quiero esto, ¿sí? Me parece muy complicado cuando la persona no sabe qué es lo que quiere, en el caso del tatuaje. Pero en el caso de la ilustración pasa lo mismo, tienes que lidiar con lo mismo. Eh, Creo que con la ilustración es un poco más claro muchas veces, pero igual siento que el proceso es el mismo, el proceso de comunicación es el mismo, porque tú puedes decirme, qué sé yo, quiero que me dibujes un gato con una pelota, Ujú. pero yo tengo que saber qué gato quieres que te dibuje, qué posición esperas, qué quieres que el gato comunique, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hacen que yo pueda llegar un poco más hacia la imagen que la persona busca. Nuevamente hoy, esto es un proceso muy mío en el desempeño que yo he hecho de mi profesión.
hay personas que no hacen eso, que no están dispuestas a hacer eso y que solo se dedican a hacer obra, como digamos a lo que yo llamo obra, es un proyecto, es un proceso en el que tú estás completamente al volante de lo que estás haciendo. Yo creo que por mi formación, como te lo decía, diseñadora, he decidido tomar ese camino de estar abierta a crear cosas para las personas, pero sí es un proceso muy complicado, debo decir que sí es difícil y que sí es muy frustrante, pero cada vez menos. Mira que eso que mencionabas acerca, ese ejemplo que mencionaste del gato y la bola, lo pensé por un momento y es sumamente complicado. O sea, de inicio que solamente tengas esa pequeña información para tú desarrollar algo, pues, o sea, lo hace sumamente complicado, lo hace sumamente complejo. Yo creo que eso que mencionas acerca de que realmente pasa ese tema de la frustración, tanto para el cliente, tanto para el artista, pasa cuando no hay comunicación. Eso me pareció, digamos, algo muy, pero muy importante hoy de todo lo que has mencionado, y es que en realidad has encontrado ese punto medio tú como artista para no dejar de hacer lo que a ti te gusta, de utilizar todas las técnicas que tú utilizas, de ser, digamos, y que la obra tenga impregnada todo lo que tú eres, pero tampoco afectando, digamos, a la persona o el lugar o el momento o lo que vas a intervenir, ¿sí? Me parece muy importante que has encontrado ese balance y eso pues es a través de toda la experiencia que tienes. Yo quería preguntarte algo que me parece muy chévere y ahora que lo mencionamos es cronológicamente cómo llegas a todo esto. Entiendo que te formaste como diseñadora, pero cronológicamente cómo llegas a tatuar. Me imagino que luego de terminar tu etapa universitaria empezaste con tus primeros trabajos de ilustración, pero cómo llegas, por ejemplo, cronológicamente a todo lo que es Natalia García hoy. Bueno, yo inicio estudiando originalmente arquitectura. Y siento que es la base de todo lo que soy hoy profesionalmente porque la arquitectura me dio la mirada metódica. Eh, Después de eso, estudié diseño gráfico, que fue el momento en el que empecé a pintar murales, que fue el momento en el que viré todo mi trabajo de diseño hacia la gráfica. En ese proceso de ilustrar, pintar, muchas veces me dijeron, oiga, ¿por qué no tatúa? Y yo siempre me negué muchísimo al tatuaje porque me parecía demasiada responsabilidad, me parecía muy comprometedor, todo el tema de la sangre, de dejar algo de una imagen tuya de por vida en el cuerpo de otra persona, era como muy fuerte para mí. Y siempre decía, no, no, el tatuaje no, el tatuaje es mucha responsabilidad, yo no quiero esa responsabilidad. Y así fue pasando el tiempo hasta que conocí una persona en Italia que fue un hombre ya mayor que llevaba 40 años tatuando, tatuador de toda la vida. Él era el papá, es el papá, que todavía está vivo, de un amigo mío de allí. Yo por esa época pasaba un cumpleaños mío allá y él sabía de mi trabajo, de que era ilustradora, de qué tal, y siempre me decía, tú tienes muy buena línea, tienes muy buena línea. Y entonces el día de mi cumpleaños él llegó y me regaló una bolsa y yo, bueno, la agarré y me dijo, tú tienes que empezar a tatuar. Y en esa bolsa había una máquina, había un libro, habían agujas, habían tintas, había todo, todo, todo lo que yo necesitaba. Y fue un momento en el que dije, bueno, no, ya no puedo decir que no. O sea, ya llegó a mí y era como dejar fluir ese momento. Y en ese momento empecé a practicar sobre pieles sintéticas, pero fue un proceso muy corto de práctica porque mi amigo desde el principio me dijo, yo te voy a poner mi piel. Lo que quieras para practicar, yo te pongo mi piel. Entonces casi que practiqué, sin mentirte, unas 2 semanas sobre piel sintética y empecé a tatuar la piel de él. Y desde ese momento empezaron personas a decirme, yo te ofrezco mi piel, si quieres practicar, te ofrezco. Y fue un proceso más o menos de unos meses, 7 meses, algo así,
porque para mí fue como una herramienta diferente. Como es diferente pintar con un pincel, es diferente pintar con un aerosol, la máquina era otra herramienta diferente, sumado a que era un lienzo diferente. Pero fue un proceso muy natural, en realidad siento que fue, no digo fácil, porque no es fácil, pero fue fluido, fue un proceso muy fluido y así empecé a tatuar. Después de unos 7 meses estaba ya tatuando tatuajes de 10 centímetros a personas desconocidas y, así se dio como muy naturalmente. Mira que yo pienso que todo el proceso, todo lo que ocurrió con el tatuaje y Natalia García tenía que ocurrir de cierta forma, como lo contaste, me pareció que es una historia muy, pero muy chévere. Y era lo que tenía que pasar. Me imagino que no es fácil, me imagino que no es fácil, digamos, hacer la transición y todo lo que nos cuenta, la responsabilidad que hay detrás de hacer un tatuaje es completamente distinto a todo lo que habías venido haciendo. Pero pienso igual que tu amigo, pienso igual que el papá de tu amigo, y es que es natural y realmente pues tenías todo para hacerlo, ¿sí? Y me imagino que para ti fue, después ahora contándomelo, fue como algo muy, seguro, muy gracioso pensar en todo lo que ocurrió, todas las veces que le dijiste no al tatuaje y hoy, digamos, ya contar esa historia y cómo se involucró el tatuaje en tu vida, lo chévere que es, porque es una historia muy, pero muy interesante. Dalia, yo quería preguntarte con respecto a algo que me parece ya muy importante para todas las personas que nos están viendo y es si tú ves haciendo una introspectiva tuya, si tú ves de forma general todo lo que eres, lo que has pasado, toda la experiencia que has recogido a través del tiempo, ¿qué le dirías a esas personas o a esos jóvenes que hoy están iniciando en este mundo del arte, particularmente, bueno, tú que en realidad vives, aunque lo dices de forma, bueno, muy somera, ese conjunto de, de ese espectro grande de la gráfica, pero para mí me parece enorme todo lo que desarrollas. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que hoy están empezando, que tienen esa idea, que tienen ese talento para pintar, que tienen ese talento para ilustrar? ¿Qué les dirías a ellos? Yo lo hablé un poco contigo y es que yo siento que el mensaje como más pertinente que se le podría dar a una persona que está empezando eh, podría ser sí una motivación, ¿por qué no? Porque en este país, sobre todo en esta cultura, tomar la decisión de ser dibujante, pintor, artista, diseñador, no es fácil, no es como una carrera que tenga mucho apoyo por parte de la cultura general en la que estamos. Y la gente tiene mucho miedo de votarse y decir, bueno, ¿será que sí lo hago? ¿Será que sí soy bueno? ¿Será que voy a poder vivir de esto? Y yo puedo decir que soy una prueba viviente de que es posible. Sin embargo, debo decirle a estas personas que para lograrlo en estas condiciones, en esta sociedad, en este país en el que estamos, se requiere mucha disciplina, mucha valentía y creer un montón. Y siento que eso es lo más importante, como creer que es posible y botarse de cabeza completamente, porque si uno no lo hace completamente, es más difícil. Entonces, si tú empiezas como que sí, como que no, como que tal, pues va a fluir muy lentamente. Y para poderse montar en el tren en el que empieza a fluir por sí solo, tanto económicamente como creativamente, tienes que botarte con toda. Entonces, sí es muy posible, cada vez es más posible, cada vez se abren más puertas. Siento que cada vez hay más políticas como para fomentar eh, culturalmente una mayor sensibilidad al arte. Hay una mayor necesidad de imágenes, de comunicación visual,
virtualmente, físicamente. Entonces, siento que sí es necesario, se necesitan artistas, se necesitan creativos, pintores, el mundo los necesita, la sociedad también, pero entonces creo que las personas deben tener como esos factores muy presentes en su vida, sean muy constantes y crean mucho en que pueden hacerlo. Pues Natalia, la verdad, ese mensaje que nos das, ese mensaje que le das a los jóvenes me parece muy, pero muy importante. Eso de lanzarse de cabeza a eso que les gusta, de hacer lo que les gusta y tomarlo y tomar esas riendas, me parece muy, pero muy importante hoy al final de nuestra conversación. Yo espero que haya sido una conversación muy agradable, más que una entrevista, que ha sido una conversación muy agradable que hayas tenido hoy conmigo. Para mí fue muy, pero muy importante esta conversación. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación a esta transmisión de Museos Más Más. Aprendimos muchísimo, aprendí muchísimo sobre todo lo que puede ser ese conjunto de todo lo que es la gráfica como espectro. Nada, te agradezco un montón y no sé si quieras comentarnos algo final, si quieras despedirte. No, también por invitarme, es muy chévere por espacios. Yo no suelo hacer esto, no, muy pocas veces he tenido la oportunidad de que me entrevisten o de estar en vivo hablando sobre lo que hago, entonces también me gustó mucho estar aquí, muchas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron escuchando y espero que algo de lo que hablamos les haya servido. Claro que sí, estoy completamente seguro de que muchas de las cosas que hablamos nos abrieron muchísimo, muchísimo la visión con respecto a todo lo que particularmente haces, como en los muros, en la ilustración, también hablando un poco de los tatuajes. Me pareció supremamente interesante. Te agradezco por haber venido. A Vale, todos les agradezco muchísimo por haber asistido, por haber estado conectados a esta transmisión de Museos Más Más. Nos vemos la próxima semana con otro invitado muy, pero muy especial. Natalia, espero que tengas una feliz noche. A todos una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. vale, chao. Chao.